importante en esta ocasión, que es la presentación de los libros de Juan Andrés Molinero Merchán, que son todos estos que tengo delante de mí. 5 volúmenes, por un lado, que hablan de la historia de la ciudad de Pozoblanco, origen y desarrollo urbano. Otro que habla de ciudad de Pozoblanco, 100 años de historia, 1923-2023. Y el tercero, no sé si por orden, curiosidades y anécdotas de la ciudad, historia de Pozoblanco en retazos, curiosidades y anécdotas de la ciudad. Es un trabajo descomunal, sencillamente. Como no se había hecho nunca para contar la historia de Pozoblanco, no ya solo por la extensión, que es enorme, sino por el contenido. Hay un trabajo desarrollado por Juan Andrés Molinero inédito, originalísimo, que sin embargo tiene en cuenta todo lo que se ha hecho por historiadores locales hasta el momento. Y en fin, luego le he dicho que le diré lo que le falta, que lo he analizado con ojos de ver qué es lo que le falta, y es muy difícil ponerle una sola pega. Pero vamos a organizar el acto de modo que intervenga en primer lugar el alcalde, luego el que nos cuente qué es lo que ha hecho, y finalmente yo diré unas palabras de conclusión, porque no me atrevo a contar lo que el autor puede contar con mucho más detalle y precisión que yo. Solamente añadiré, lo dicho, que la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno ha apoyado la edición de estos libros, este grande con el Ayuntamiento y la Fundación solo, los otros dos, porque desde que se constituyó hace ya 30 años, la Fundación ha tratado de apoyar las ediciones de libros de autores locales que no encuentran fácil acomodo en las editoriales comerciales habituales, pero que tienen mucho mérito y tienen mucha importancia para la conservación y el conocimiento institucional de nuestro pueblo y de su comarca. De modo que recibimos con frecuencia relaciones de libros y de publicaciones que nos apoyan, para los que nos piden apoyo. Algunas veces acertamos de pleno al apoyarlos y otras no tanto, todo hay que decirlo, pero en este caso nos sentimos muy orgullosos de haber apoyado el trabajo de Juan Andrés Molinero, porque realmente es excepcional. Y sin más, le doy la palabra al señor alcalde, con mucho gusto también de saludarlo y compartir este acto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta larga y seguro que emocionante jornada que hoy vive Pozoblanco y la comarca de los Pedroches, que seguro, presidente y Juan Andrés, podremos vivir momentos muy especiales y sobre todo también muy emotivos. Todo ello en el contexto de las jornadas de otoño de la Fundación Ricardo Vizcaíno de Cova, convertidas ya en un clásico del calendario cultural pozalbense. Y también, en este primer lugar, presentamos 3 nuevas publicaciones del historiador Juan Andrés Molinero Merchán, que con su trabajo incansable está logrando documentar de manera detallada y rigurosa el pasado de nuestra ciudad y que también, como decíamos hace unos momentos, nos abre el camino para ver el futuro mucho mejor. Son horas y horas, Juan Andrés, que le ha dedicado a estas investigaciones, a este trabajo, a la escritura, al conocimiento. Y por eso para nosotros es un orgullo que podamos estar aquí en este día y sobre todo poder acompañar en esta mesa junto a ti, a Juan Andrés y al presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y director de la Academia, la Real Academia Española de la Lengua e hijo predilecto de nuestra ciudad, de Pozoblanco, don Santiago Muñoz Machado. Muchas gracias a ambas por estar aquí y también gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día seguro, repito, especial, único y emotivo que podrá vivir la ciudad de Pozoblanco. Lo que hoy se presentan aquí son 3 trabajos editoriales distintos, pero todos en Pozoblanco como elemento que los une. Entre ellos destaca un proyecto que podríamos calificar como monumental, así lo decía el propio historiador hace unos momentos de manera informal, y lo quiero también destacar de manera importante en esta presentación. Un trabajo monumental, Juan Andrés, histórico y de gran magnitud, titulado La historia de Pozoblanco, orígenes y desarrollo urbano. Dividido en 5 tomos, recorre la historia de nuestra ciudad y de su expansión urbana, algo que nunca se había hecho hasta ahora con este nivel de detalle.
y que por ello se convierte desde hoy en un clásico de nuestra producción histórica y en un libro de consulta obligada para los investigadores del futuro y para cualquier persona que quiera conocer nuestro pasado. Sin duda, una obra necesaria con un carácter casi enciclopédico, poco habitual en estos tiempos, en el que suele primar casi siempre lo breve y lo ligero. Se trata, por tanto, de un proyecto imposible si no fuera porque nos encontramos ante un historiador que conoce a fondo su oficio y que trabaja de manera incansable, día a día, noche a noche, que sabe relatar la historia con precisión y que además demuestra en sus trabajos un profundo amor a Pozoblanco y una maravillosa capacidad de observación. Para el Ayuntamiento de Pozoblanco ha sido un honor y un privilegio poder contar y participar en este proyecto, al igual que lo hemos hecho en el pasado en otras iniciativas de Juan Andrés y con otros libros fundamentales como el que le dedicó a nuestro patrimonio histórico y también a Pozoblanco. Como equipo de gobierno tenemos muy claro que estudiar y divulgar nuestro patrimonio es algo esencial, porque somos un municipio de siglos de historia y aquí, en estos tomos, en estos volúmenes, así se demuestra. Somos un municipio que además tiene un esfuerzo importante detrás de muchos habitantes, de muchas personas durante estos siglos, de generaciones y generaciones, para poderse convertir en un referente de la zona norte por su dinamismo social, cultural, económico y también cooperativo. Tenemos que ser conscientes que de ese importante pasado, de ese legado que nos han dejado nuestros antepasados, nos ha traído aquí. Y nuestra obligación y también nuestra responsabilidad, y gracias a Juan Andrés, hoy podremos descubrirlo, entenderlo y entre todos poderlo proteger mucho mejor a través de historiadores de la talla del profesor Molinero Merchán. Solo me queda darle las gracias a Juan Andrés, a la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, a su presidente, también a COVA, a Ricardo como presidente que también nos acompaña, a todo su equipo humano por esa magnífica labor también que hacen de promoción de nuestro patrimonio, del pensamiento, del conocimiento y de la formación de diferentes iniciativas, apostando por editoriales de este tipo, y también a Juan Andrés, que entre otros muchos libros nos sigue hablando de nuestra ciudad de manera detallada y de manera importante. También, como decía el presidente Santiago Muñoz Machado, no solamente en estos 5 volúmenes, sino el resto, hablando pues, de esas anécdotas y curiosidades que ha ido recopilando de nuestro municipio, y también un libro que habla del centenario de ciudad. Hoy prácticamente culminamos en este año, en el mes de diciembre, ese centenario que se declaró en 1923 de Pozoblanco como ciudad. Un orgullo poder haberlo celebrado con tantos artistas, con tantos profesionales que nos han ido haciendo un recorrido de nuestra ciudad de manera, sobre todo importante, de manera exhaustiva, y en el que nos hacen ver que Pozoblanco, nuestra ciudad, sigue teniendo muchas cosas importantes, muchas cosas por descubrir, y que es nuestra misión ponerlas en valor. Ponerlas en valor. Esa es nuestra obligación y, por supuesto, ese es nuestro reto para ver que nos sentimos orgullosos de vivir en un lugar y en una zona privilegiada para todos, llenas de bondades y llenas de grandes tesoros. Gracias de corazón a todos los que lo han hecho posible. Gracias, presidente. Gracias, Juan Andrés. Gracias, Ricardo. Esperando que sea una jornada no solo por esta presentación, sino por otros actos y presentaciones que vendrán después, por el magnífico nivel también de la jornada de esta tarde y de mañana, dando nuestra felicitación y enhorabuena a todos los que lo han hecho posible, y que seguro que estará cargado de ilusión, de conocimiento, de formación y también de una visión de futuro mucho mejor para todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, que pasen buena jornada, y os dejamos con las palabras del historiador Juan Andrés Molinero Merchán. Muy buen día. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia. Gracias las amables palabras de presentación de los señores de la mesa. Es un honor y una satisfacción para mí estar con todos ustedes en estas jornadas de otoño. Repetidos años las estamos viendo. En esta ocasión participo con una obra que creo que es importante y quiero empezar en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradeciendo al señor alcalde las palabras y, por supuesto, a la corporación municipal y al pueblo por participar en este proyecto juntamente con la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Sobra decir que Pozoblanco necesita tener su historia, necesitamos construir nuestra historia,
de forma reiterada se dice que tenemos que mirarnos en el espejo del tiempo y eso es efectivamente lo que tenemos que hacer, definir nuestros rasgos de identidad, definir las señas que nos describen y eso necesariamente hay que hacerlo en los tiempos en que vivimos con trabajo desde el punto de vista científicos, desde el punto de vista académicos. Es hora de que nosotros tengamos una historia alejada de las leyendas tradicionales, alejada de viejos conceptos que rebuscan gestas, que rebuscan héroes, que rebuscan glorias. No es esa la historia que yo quiero. La historia que tenemos que hacer es la historia sincera, la historia descarnada, la historia de nuestros antepasados que nos dibujaron muy bien con sus esfuerzos las estructuras económicas, que nos definieron los problemas sociales, que construyeron nuestra cultura. Todo ese bagaje, todo ese entramado es el que quiero yo para la historia de Pozoblanco. Se dice habitualmente, porque es así, que la historia es el soporte y es el fundamento del presente y del futuro. Para pisar fuerte en nuestro presente, efectivamente, tenemos que conocer la historia. Nuestros problemas, los de ahora, son los problemas casi de siempre. Cuando nosotros analizamos los desajustes sociales, los desequilibrios económicos, las problemáticas urbanísticas en Pozoblanco, que son muchas, las problemáticas del agua que se van a abordar en estas jornadas, no son problemas extemporáneos, son problemas nuestros, son problemas que están en la historia, que hay que entender la historia para poder abordarlos, para poder prevenirlos, para poder enfocarlos. La historia no es una materia teórica, es una materia práctica, tiene que ser práctica. Con esa filosofía entiendo yo la historia y creo que la tienen que entender las autoridades. Por tanto, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Pozoblanco por apostar por la historia y por todas las obras históricas que nos ayuden a enfocar de una manera mejor el futuro. Mi agradecimiento, por supuesto, no puede ser tampoco de otra manera, a la COVA, a esta industria que está sosteniendo económicamente en buena parte a la comarca, que ha defendido siempre la cultura. No ahora, la ha defendido desde siempre. Creo recordar que el primer presidente de la Fundación, no recuerdo si es en la primera o la segunda entrevista que le hicieron, creo que fue en la primera, dejaba muy claro que el avance, el desarrollo y el progreso de la comarca necesariamente se tenían que sostener en la formación y en la educación. Estaba asentado un principio esencial. Hoy lo siguen haciendo con su innovación, con su preparación, es fundamental. Esas consignas las siguen teniendo ahora los mismos directivos de la COVA. Quiero agradecer en ese sentido pues, al actual presidente, a don Ricardo Delgado Vizcaíno, la implicación que también ha tenido en este trabajo, porque obviamente editar un trabajo de estas características es complicado y hace falta todo tipo de resorte, sobre todo eficacia y eficiencia para que salga en tiempo y en forma. Por tanto, mi agradecimiento a él, por supuesto. La obra, en términos, toda esta obra, sin embargo, se sustenta en la promoción, el apoyo de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno con su presidente, el señor Santiago Muñoz Machado. Es la fundación, el soporte fundamental de la cultura de la COVA, es el brazo cultural. Es realmente el soporte fundamental en términos culturales. Desde siempre, desde que nació la Fundación, pues nos tienen acostumbrados a conferencias como las que van a escuchar ustedes esta tarde, magníficos planteles, magnífica proyección, temas, completamente orientaciones muy buenas para todo nuestro pueblo y para entender cosas y acercarnos a personalidades a las que no podemos habitualmente. Nos tienen acostumbrados a conciertos de Navidad, nos tienen acostumbrados a apoyar a los estudiantes con becas. Hoy mismo se va a realizar un convenio a nivel universitario, constituir un distrito para que vayan de la mano el ámbito académico con el ámbito laboral.
es imprescindible, es la vieja idea del señor primer presidente. Quiere decir que se sigue en esos términos. Las actividades, digo, de la Fundación tienen una impronta y tienen un timbre muy claro. Calidad y excelencia, desde siempre. Desde siempre son esas sus cualidades en todo lo que hacen. Por lo tanto, mi agradecimiento, por supuesto, en acoger estos trabajos que realmente son dificultosos de difundir, de preparar, y ellos lo han hecho con toda la generosidad del mundo. Por tanto, mi agradecimiento. Agradecimiento, por supuesto, al presidente de la Fundación, a la Fundación y especialmente, obviamente, todo esto es posible, no es olvidable, a los ganaderos, que son el auténtico soporte de la comarca. Los ganaderos tienen mi recuerdo siempre. ¿Estamos? Los libros que les voy a presentar pues, están prácticamente a la vista, están comentados en sus títulos por el doctor Muñoz Machado, La historia de la ciudad de Pozoblanco, orígenes y transformación urbana, un libro sobre el centenario y otro libro sobre las curiosidades, retazo de curiosidades. Bueno, voy a empezar un poquito a desmenuzarle en términos sumarios, obviamente, porque no hay mucho tiempo. En lo más externo, en la cara que presentan, pues es sobrado señalar que tienen una dignidad grande, están perfectamente encuadernados, no se puede pedir más. Quisiéramos que el interior fuera de la misma calidad también, y en eso lo juzgarán ustedes. Los 5 volúmenes de la historia de Pozoblanco pues, no engañan a nadie. Son libros de carácter académico, son libros de investigación histórica, son libros de rigor. Por tanto, están apoyados en los grandes soportes: amplitud de conocimiento, profundidad conceptual, erudición bibliográfica, amplísimo aparato crítico. Esos son los libros, no engañan a nadie. Son libros de investigación. Se sustentan en el trabajo, se sustentan en un esfuerzo ímprobo. Por supuesto, hay muchísimo esfuerzo, hay conocimiento también, eso lo dirán ustedes, pero creo que hay conocimiento, hay rigor, y hay una cosa que tiene que haber siempre en la investigación, y que eso no me lo dudará nadie, que es la pasión y la obsesión por el trabajo. Porque para realizar trabajos de este tipo hace falta obsesión, hace falta meterte en el trabajo y hace falta tener pasión por lo que trabajas. Si no, no lo harías. Porque esto no es de un día, ni es de un año, ni es de un mes, ni es de 5 años. Es un trabajo asentado que necesita pasión y necesita obsesión. Una de las características o de los rangos que señalo yo más prontamente en el trabajo es el de combinar o hacer una amalgama, que creo que es una de las bondades de la obra, enfocando un concepto general de Pozoblanco con una historia más particularizada, es decir, combinar lo general con lo particular. Entiendan ustedes que construir la historia de una ciudad lo tienes que hacer necesariamente en marcos generales, en marcos territoriales, en el marco de Siete Villas, en el marco de Córdoba, en el marco de España, un concepto general, y a su vez tienes que descender a pie de obra a explicar la transformación de Pozoblanco en términos pormenorizados, desarrollando paso a paso, no grandes periodos. Verán ustedes que no se desciende solo a grandes periodos, se desciende a meses, se desciende a días. Las grandes transformaciones de Pozoblanco son muchas veces día a día, se le puede seguir el hilo día a día. Entiendan lo que es hacer una historia que combina lo general y a su vez puedes descender directamente hasta lo más concreto. El título de la obra es bien significativo. De una parte, historia de la ciudad de Pozoblanco, y de la otra parte, origen y desarrollo urbano. Es un tándem, es jugar con un tándem, es estudiar la ciudad de Pozoblanco y es estudiar la historia. La historia de la ciudad de Pozoblanco es la historia de Pozoblanco, no son dos cosas aisladas, están perfectamente imbricadas. Es exactamente lo mismo, la una y la otra. A veces la primera parte parece una herramienta de la segunda y a la vez te estás dando cuenta que es lo contrario. La segunda es la herramienta de la primera, exactamente. A fin de cuentas, es la historia de Pozoblanco
en términos amplios, porque en estos volúmenes entenderán ustedes que hay estudios muy amplios y muy específicos de territorio, amplios y específicos de población, amplios y específicos de nuestra gobernanza, de nuestra manera de gobernarnos y de administrarnos, de nuestros soportes económicos, de nuestras construcciones culturales. Eso es este trabajo. Cada uno de los tomos, de manera más o menos específica, abordan todos esos aspectos. El territorio, la población, la economía, la sociedad, la cultura, los órdenes sociales, con muchísima amplitud, con muchísima exhaustividad. Tengan ustedes en cuenta que para abordar esto que les estoy yo diciendo, necesariamente tienes que haber recurrido a apoyos documentales muy grandes y muy graves y de manera muy intensa. Les estoy hablando de trabajo ímprobo, analizando y valorando la historiografía tradicional, porque Pozoblanco ciertamente no ha tenido una historia grande, ni amplia, ni definida, pero sí que ha tenido muchas voces hablando constantemente a lo largo de la historia. Han sido muchos los que han hablado de Pozoblanco, se han dicho muchas cosas, se han escrito muchas cosas. Todo eso necesariamente ha habido que releerlo e interpretarlo y valorarlo desde un punto de vista historiográfico. Por supuesto, el apoyo de un estudio de investigación se asienta en las fuentes, pero una obra de estas características no solamente requiere fuentes esporádicas de tipo supralocal que te puedan enmarcar 4 acontecimientos. Es que si a Pozoblanco lo estás estudiando en términos de minuciosidad, obviamente tienes que estudiar con mucho detalle las bases municipales, los documentos y los archivos municipales. Bastarían con 4 referencias para que tengan ustedes en cuenta el trabajo que destilan estos libros. Toda la revisión de lo que son las actas capitulares en 500 años, lo que son los protocolos notariales, lo que son los libros de mayordomía. Semana a semana, día a día, durante años. Series tan completas como el catastro de Ensenada, que estaba parcialmente estudiado, ha habido que estudiarlo a fondo. Los cuadernos de Garay, Martín de Garay, toda la base económica de principios del siglo XIX, estaba sin tocar, lo he tenido que desplegar ampliamente y estudiar y analizar en profusión. Entiendan ustedes que ha habido que estudiar, analizar pormenorizadamente toda la prensa de Pozoblanco, y Pozoblanco no es precisamente un pueblo cualquiera. Es un caso paradigmático en cuanto a bases de hemeroteca. Desde el siglo XIX tiene Pozoblanco periódicos de manera sistemática, con referentes muy elevados como el Cronista del Valle, pero el Distrito, la Defensa, la Sierra, ha habido que revisarlos pormenorizadamente día a día. Y estamos hablando de una base documental extraordinaria. Todo esto lo tienen ustedes en el primer tomo, y se lo digo de manera un poquito a título de curiosidad, simplemente para que vean que el trabajo tiene potencia documental y ustedes se pueden recrear simplemente en el aspecto de mirar fuentes. Pero el trabajo en el fondo es, el resultado de estudiar esas fuentes es estudiar la historia. Estudiar la historia en las patas de la mesa, en los parámetros que definen nuestra historia, en las cuestiones de gobernanza que les he dicho, en los soportes económicos, en las estructuras sociales, en la construcción cultural. Esa es la base de la primera parte del trabajo, estudiar la historia, una historia que no está hecha. Tengan ustedes en cuenta que nuestra historia, lo que puede saber una persona normal de Pozoblanco en historia, son los retazos de la construcción liberal decimonónica, lo que escribieron 2 o 3 eruditos en el siglo XIX, algún hombre culto de Córdoba, que son los que nos forjan ese primer cimiento. Pero obviamente, cuando quieres hacer una historia moderna, una historia académica, una historia científica, tienes que remontarte a todas esas fuentes y construir 600 años en la gobernanza, en la administración, en la justicia. Tienes que remontarte a los orígenes, a los tiempos prístinos.
Tienes que empezar por esa etapa bajo medieval donde prácticamente se empieza a fraguar ese primer insignificante poblamiento de Pozoblanco a partir del siglo XV, que representa pues prácticamente lo que es las bases de crisis bajo medievales, de una repoblación tardía de Córdoba y un puntal ahí fundamental que es el que ejerce un poquito de matriz como es Pedroche, la notoriedad que tienen aspectos económicos tan relevantes como es la Mesta, que va a tener una significación grande, muy grande, no solamente en términos históricos o en términos económicos, sino en términos urbanísticos. La Mesta, que es un puntal fundamental, y por supuesto la tierra, el valor de la tierra, porque nosotros somos hombres de tierra y hombres de trabajo de tierra. Esos son los orígenes de Pozoblanco, y en el volumen segundo y tercero pueden ver ustedes todo el despliegue de lo que hoy diríamos de lo que es la organización política, la organización jurisdiccional, todo el desate que tiene Pozoblanco, perteneciendo a la corona, perteneciendo a Pedroche, un pequeño lapsus perteneciendo al ámbito señorial de la Casa Carpio Alba, y el despegue que tiene ya Pozoblanco en el siglo XIX con esos puntales fundamentales que es convertirse en partido y que es convertirse prácticamente en eje de la comarca. Esa organización tan importante de Pozoblanco la pueden ver ustedes en términos exhaustivos, pero también en términos exhaustivos con un aparato documental brutal. Pueden ver ustedes en las cuestiones económicas. Son fundamentales para una comunidad. ¿De qué vive? ¿De qué vive nuestra comunidad? Nuestra comunidad de los Pedroches y Pozoblanco viven de la tierra, viven del agro. Son gente sencilla. Eso es lo que le da el impulso y lo que le permite el origen, teniendo luego una pequeña prebenda que es muy importante en los primeros tiempos. La prebenda de esa fuerza que le da el precapitalismo cordobés, esas primeras industrias textiles que se sitúan en nuestros Pedroches, en nuestros domicilios, y que así acaba siendo una actividad importante en el 500, muy importante. Desgraciadamente fenece, concluye, se diluye a finales del siglo XVI. Si no se hubiera diluido esa actividad económica textil tan fuerte que nos relacionaba a nosotros con Córdoba, con la campiña, con la distribución comercial con Castilla, hubiéramos sido un emporio industrial grandísimo, sin duda. Desgraciadamente no fue así, pero bueno, la industria textil dejó su estela y el ámbito agropecuario nos ha mantenido sustentando la comarca. No en vano, hoy en día tenemos grandes empresas agropecuarias, agroalimentarias, porque tenemos un soporte agropecuario de siglos. Por eso estamos en la continuidad, obviamente, con la mejoría, con las técnicas, con todo lo que usted quiera, pero estamos viviendo absolutamente de lo mismo. Estamos viviendo de lo mismo. Por tanto, ahí pueden ver ustedes el despliegue económico de toda la modernidad, el despliegue que adquiere Pozoblanco a partir del siglo XVIII y, sobre todo, la gran transformación que se opera en el siglo XIX con un mundo liberal que evoluciona hacia el maquinismo, que evoluciona con industrias, con emprendedores industriales que hacen que eclosione la ciudad ya en el siglo XX y que tenga una dimensión muy diferente a ese antiguo carácter agropecuario que le había definido. En el mismo sentido que les hablo de la gobernanza y les hablo de la economía, les hablo de la sociedad. Tienen los tomos un despliegue muy grande para entender nuestro perfil social, que no necesita mucho entender, porque lo he reiterado bastantes veces. Somos gente de campo, somos gente del agro, por tanto, nuestros vecinos prístinos son agricultores, son gente de campo, son braceros, es gente que trabaja las tierras comunales, que va a ser una nota de singularidad en esta comarca. Por supuesto, va a haber artesanos, va a haber comerciantes, va a haber chalanes, va a haber ganaderos, siempre vinculado al ámbito agropecuario. Por supuesto, los grandes ganaderos, esos que se convierten en élites y que definen algunas pequeñas familias. Pozoblanco, obviamente, ni ninguna comarca, ni la parte de las 7 villas de los Pedroches
Ni somos nobles, ni tenemos sangre azul, ni somos del ámbito señorial. Gente llana. Lo único que destacaría en términos sociales sobre esa masa humilde prácticamente son familias hacendadas. Prácticamente familias hacendadas, muy pocas familias hacendadas, que tienen escasos resortes de distinción, que ocupan la gobernanza de los pueblos, que controlan la justicia, la administración, los regimientos, las alcaldías, bien, que compran alguna familiatura al Santo Oficio, que les pone de relieve, bien. Gente llana, menestrales, ganaderos, que al fin y al cabo transitarán al siglo XIX convirtiéndose prácticamente en esa pequeña burguesía emprendedora que va a revolucionar Pozoblanco en la modernidad. Eso es Pozoblanco. Esa pequeña burguesía es la pequeña burguesía liberal, y esa masa obrera pues transitará al siglo XX pues prácticamente con esas transformaciones infructuosas que se producen, las desamortizaciones frustradas, pues desembocarán en esos movimientos sociales que todos conocemos de finales del XIX y principios del XX, que son muy intensos. Al fin y al cabo es el perfil de nuestra gente, el perfil social de nuestros grupos sociales. En uno de los bloques, en términos generales, pues se desarrolla también el aspecto cultural, que no lo quiero dejar de lado. Además de la economía, de la sociedad, los aspectos culturales son muy importantes y tienen muchos datos estos tomos, muchísimos, porque si tenemos un pueblo viviendo en un espacio, un pueblo y un espacio rápidamente crean formas de vida, forman estilos, generan pensamientos, generan edificios, generan estructuras culturales. Por tanto, cualquiera que esté interesado en aspectos culturales muy específicos encontrará aquí soluciones, encontrará respuestas, porque aquí hay respuestas del ámbito de la educación, del ámbito de la sanidad, del ámbito de la arquitectura, de la estética de la arquitectura, de la música. Todo lo que ustedes quieran de cultura es muy difícil que no esté contemplado ahí de alguna manera, porque hay un registro muy amplio. La faceta cultural es muy amplia y es muy nutricia en perspectivas. Está imbricada con la economía, con la sociedad, con la política, está imbricada absolutamente con todo. Esa es la primera parte, digo, histórica, que intento desarrollar en el libro. La otra parte, la segunda parte, que es la de el desarrollo urbanístico, el origen y desarrollo urbanístico, es muy potente, porque les digo que hago un desarrollo de 500 años con las transformaciones más importantes y las menos importantes. Cómo va cambiando Pozoblanco día a día. Desde el origen, desde ese origen prístino, que a fin de cuentas no era otro que el Pozo Viejo. El Pozo Viejo era el origen de Pozoblanco, no me cabe ninguna duda. Ese Pozo Viejo, que es la esencia de su estructura urbana, ese Pozo Viejo que está donde estaba, aunque se hizo una recreación un poco romanticona en los años 60, el Pozo Viejo estaba ahí. Ahí está documentado cómo en 1693 el Pozo Viejo se taponó, se ofuscó, era inservible. Estaba ahí, era la estructura de Pozoblanco con sus vértebras fundamentales, con las calles fundamentales, lo que hoy llamaríamos las calles fundamentales, que son las que salen en dirección geopolítica, obviamente, a los pueblos principales de la comarca, hacia Torremilano, la calle Iglesia, hacia la Feria, hacia Andrés Peralbo, hacia Pedroche, hacia Córdoba, por Muñoz de Sepúlveda. La típica cruz de San Andrés, que también nos la dibujaba urbanísticamente para que entendiéramos cómo hay una relación muy intrínseca entre urbanismo y religión. Esa cruz de San Andrés, que luego se cumple en todos los pueblos medievales. Sí. Bueno, pues Pozoblanco desarrolla y hace emerger su estructura y hace evolucionar toda su morfología. Una morfología que entenderán ustedes es muy compleja de explicarle yo aquí, porque es explicarle toda la transformación de todas las cosas de Pozoblanco. Encontrarán ustedes desde las modificaciones de las infraestructuras, desde las calles, desde los barrios, desde las manzanas que nos definen tanto, los calveros de Pozoblanco que tanto nos definen a nosotros.
tengan ustedes en cuenta, decía Hilario Ángel Calero, ¿no?, que Pozoblanco era ancho y libre en su estructura. Dicho de otra manera, sus casas y sus manzanas eran como Pozoblanco, ancho y libre, como si tuvieras un cortijo metido en la población. Efectivamente, él no era historiador, pero intuía, claro, una formación de gente que ha nacido en la tierra, que necesita en su ámbito doméstico especialidad. Obviamente surge este tipo de estructura de Pozoblanco que tiene unos calveros impresionantes y que tantos problemas genera el ámbito urbanístico de Pozoblanco, porque Pozoblanco está hueco por dentro y no puedes abrir, y los aspectos urbanísticos ahora mismo no los puedes resolver. Bueno, pues tienen ustedes ahí en 2 o 3 tomos todo ese despliegue de arterias, de calles, de edificios. Es tremendo el trabajo realizado ya digo, a pie de obra, ir viendo toda la evolución. El último libro de los 5, el último volumen, se lo resumo fácilmente porque es muy interesante y le gustará muchísimo a la vecindad de Pozoblanco, porque es el callejero y el nomenclátor, que son 2 términos esenciales. Tengan ustedes en cuenta que entender el nombre de las calles y las calles es en el fondo entender el pueblo entero, porque es una síntesis. El nomenclátor de Pozoblanco es una síntesis de aspectos geográficos, políticos, económicos y culturales, ¿no? Decía Llorente Maldonado que a la topografía nada se le escapaba. Efectivamente, nada se le escapaba. Donde hay un topónimo, donde el ser humano pisa, ahí pone un nombre, ¿no? Decía con mucha más claridad un filósofo de principios del siglo XIX, Wittgenstein, cuando decía que el lenguaje es la medida de nuestro mundo. Atinaba mucho más, porque cuando quieres entender el callejero, necesariamente no te basta con entender aspectos sociales o acontecimientos políticos o aspectos antropológicos, no te basta con eso. Tienes que entender también cuestiones lingüísticas. Muchos de nuestros nombres, de nuestras calles, hay que entenderlos necesariamente desde el parámetro lingüístico. Si no, no las entiendes, aunque las hayamos escuchado toda la vida, aunque las hayamos maleado 1000 veces. La calle Cuartelejo, la calle Tarra, el Cantón, la Coronada, pues anda que no ha habido leyendas, simplemente por incapacidad de entender la cuestión lingüística. Por tanto, es un trabajo que sirve no solamente para tener una erudición de calles, para decir, mira, no sabemos muchas calles, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es estudiar las calles para entender sus argumentos, para entender sus razones y, por supuesto, para que quien entienda esos argumentos acabe entendiendo la evolución, acabe entendiendo, junto a los otros tomos, quién vive en mi calle, cuál era su estructura económica, cuál era el ordenamiento social, cuál es la base cultural de esa calle. Ahí lo tienen en ese tomo perfectamente estudiado. Por tanto, creo que les encantará. A todos nosotros y a todos los pueblos les gusta saber dónde vives, saber lo que significa tu calle y saber, en el fondo, la historia bien profunda de tu calle. Son, en definitiva, 5 volúmenes que intentan reconstruir la historia, reconstruir el urbanismo. El tomo referido, el tomo referido a la ciudad de Pozoblanco se sintetiza también fácilmente. Es un libro conmemorativo, es un libro de efemérides, está en relación con el centenario porque el rey Alfonso XIII, el día 17 de julio del 23, firmó el título de ciudad, que aparece en la Gaceta el día 18, y el título de ciudad no representa para la gente de Pozoblanco una eventualidad significativa. La mayor parte de la gente ni se enteró. Pero obviamente, más allá de ser un referente burocrático o administrativo o político, lo que de verdad es un hito en nuestra historia, porque 100 años son muy significativos. Estos últimos 100 años son muy significativos de Pozoblanco. Cuando se le concede el título, obviamente no se hace de forma caótica, aparte de que le hicieran moviendo las voluntades de los caciques del momento,
Bien, hubo que hacer sus trámites, pero realmente Pozoblanco estaba en condiciones. Se estaban operando transformaciones demográficas graves. Tenía Pozoblanco ya en este ámbito ya prácticamente 17.000 habitantes, los que tenemos nosotros ahora. Se había producido una transformación gravísima y a finales de siglo se estaba produciendo una transformación económica grandísima. Les estoy hablando del despliegue de fábricas tan importantes como la Salchi, como la Central Eléctrica, como la fábrica de los Muñoces, como Hipólito Cabrera. Es el Pozoblanco empresarial grande. Esos empresarios grandes que no son otros que esos emprendedores que constituyen esa pequeña burguesía de la que les he hablado antes. Esos son los emprendedores. Y ese Pozoblanco en crecimiento, ese Pozoblanco boyante, a fin y al cabo, es el Pozoblanco que hace emerger eso que se denomina, un tanto de forma dilatada, la Edad de Plata. La Edad de Plata que tuvo Pozoblanco, que fue espectacular. Piensen ustedes en Marcos Redondo, en Rafael Dueñas, en Antonio Porras. Piensen ustedes en el Liceo de finales del siglo XIX. Piensen en el Teatro Renacimiento, que fue la auténtica burbuja, la auténtica eclosión cultural, con toda esa cantidad de gente que nació ahí en el Liceo y que luego fueron hombres cultos y asentaron bases importantes en Pozoblanco. Ese es el Pozoblanco de ese momento. Pues ahí en el libro pueden, a partir de ahí, ver ustedes la secuencia en distintas etapas históricas, en un libro que está muy documentado, que está muy ilustrado, que es fácil de leer, para que vean, para que puedan ver ustedes nuestra trayectoria de 100 años. Digo yo ahí en la introducción que es un libro que lo pensé en su momento, con un interés y un perfil claro, para que los más viejos del lugar revivieran el momento, dándome cuenta que los más viejos del lugar tienen muchos años. Ya no es fácil que haya mucha gente de ese momento. Pero bueno, lo pensé para ellos y lo pensé también para las personas que luego son adultos ya en los años 50, 60, y eso sí que tienen memoria del Pozoblanco de la segunda mitad, y lo pensé también para los jóvenes que ya no tienen memoria ninguna, pero precisan, necesitan y requieren tener apoyos para que cuando puedan reconozcan a Pozoblanco como su historia. Ese es el tomo. El otro, el último, que acabo ya y no les molesto más, el último tomo, referido a las curiosidades, Historia en retazo y curiosidades, magníficamente presentado, no es una obra menor. No es una obra menor, aunque lo pueda parecer y pueda despistar a alguien. No es una obra menor. Tiene un aparato crítico importante y no es un extracto de los otros, que alguien lo pudiera pensar fácilmente. No es un extracto de los otros. Es una obra que tiene como elemento diferencial que está pensado para la difusión, que está pensado para que se lea, no en el sentido sesudo que puedes leer el otro, obviamente, con mucha más enjundia, con mucho más requerimiento intelectual. Este está pensado para que llegue la historia a todos los pozalbenses, para que lo puedas tener en la camilla o lo puedas tener en la mesilla, para que puedas leer un capítulo o puedas leer dos. Está fundamentado en la historia, tiene aparato crítico, fuentes documentales, pero se puede leer perfectamente porque esa es mi idea, que ustedes puedan entender aspectos geográficos, aspectos económicos, culturales, explicarles a ustedes el nacimiento del arroyo de las Casas, las problemáticas de la costanilla, el nacimiento de la carretera, el bañaero o el pilar de los llanos, aspectos vinculados a nuestra historia, hombres eminentes de Pozoblanco, que todos los tenemos en cabeza, pero luego no están estudiados, no están profundizados. Don Moisés Moreno. Actividades económicas que todo el mundo las recuerda, y yo muchas veces, sin ser de aquí, lo oigo muchísimo. La Casa Bosch, don Juan Grau, que son personas que están vinculadas a una actividad económica, a un emprendimiento, acontecimientos históricos que están imbricados en nuestra historia. ¿Cómo vivió Pozoblanco la muerte del general Prim en el siglo XIX? ¿Cómo vivió Pozoblanco el golpe de Estado del 81? ¿Cómo lo vivió? ¿Cuáles eran las pulsiones aquí, en ese momento de la transición? Bueno, pues ahí, apoyándome en las actas, en los documentos, se puede ir uno aquí para ver perfectamente
acontecimientos que los titulo más o menos un poquito en términos literarios, sin ser términos literarios, pero un poquito para que provoquen. Un ludópata en Pozoblanco, un oligarca ludópata en Pozoblanco, Baltasar Gutiérrez de Aguavieja, uno de los hombres más potentes en Pozoblanco económicamente hablando, de los más respetados. Verán ustedes anécdotas referidas a él, como es un ludópata empedernido y tiene que hacer cosas impensables para poderse quitar de una de las enfermedades que nosotros pensábamos que era de nuestros tiempos, de la contemporaneidad. O anécdotas o curiosidades como la de doña Leonor Serrano, esa niña que a finales del siglo XIX viene aquí a Pozoblanco, están haciendo, tal como estamos nosotros aquí, están haciendo un concurso de tipo literario, de tipo escolar, entre niños, con unos tribunales muy maduros, es decir, con profesores, y la niña, más capacitada que todos, no estaba inscrita siquiera en el concurso, más capacitada que todos, le dio lecciones a todos, le dio lecciones a los del tribunal, y esa eminencia era ni más ni menos que doña Leonor Serrano. Nació en Pozoblanco intelectualmente, le paga la carrera a la reina y llega a ser la eminencia que todos conocemos. Esa mujer feminista que todos conocemos, eminente, viajada, conocedora de Europa, la que introduce las pedagogías de Montessori. Esa niña que ni siquiera cuando fui yo a los primeros congresos ni se conocía prácticamente de dónde había nacido. No me refiero biológicamente, intelectualmente salió en un concurso de Pozoblanco. Vean ustedes cómo las anécdotas te pueden llevar a una etapa, te pueden llevar a un episodio realmente interesante, ¿no? O a familias interesantes que a veces las pasamos por encima. Profesionales de Pozoblanco, mencionaba a Grau de la Casa Bosch, mencionar a los fotógrafos de Pozoblanco, que he visto por aquí ahora a los herederos, ¿no? A Juan Antonio Sánchez, que tienen ahí simplemente ellos una historia brutal. Esa es la perspectiva de este libro, que es para que disfruten en casa, pero sobre todo aprendiendo historia. Toda la obra, ya termino, toda la obra que les presento a ustedes, pues busca simplemente una cosa, lo que decía al principio. Busco y quiero y requiero que Pozoblanco conozca su historia, que conozcamos nuestra historia, que nos fundamentemos en una historia científica, que entendamos nuestra gobernanza de nuestros antepasados, nuestra economía, nuestra política. Al fin y al cabo es lo que se pretende, que nosotros conozcamos Pozoblanco, conozcamos la ciudad, un poquito lo que me decía un día don Antonio Domínguez Ortiz, cuando estudias algo tienes que fundamentarte sobre todo en tres cosas, en una tierra, en un pueblo y en una cultura. Pues efectivamente lo que he hecho yo es estudiar Pozoblanco en todas las perspectivas para que conozcamos Pozoblanco, para que conozcamos su estructura material y sobre todo, que nos conozcamos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, dos palabras más antes de terminar el acto, que se nos ha introducido en el tiempo de la siguiente celebración para esta mañana. Juan Andrés Molinero Merchán es un escritor y un historiador sorprendente para nosotros, porque esta pasión que demuestra por Pozoblanco es muy típica de Pozoblanco. Yo la reconozco en mi propia familia y en mí mismo. Hay algo en Pozoblanco, la piedra, probablemente el granito de los Pedroches, que nos hace tener una devoción por la tierra realmente grande. Pero Juan Andrés Molinero no es de Pozoblanco, de modo que es una pasión adquirida. Y claro, a la hora de los agradecimientos por su esfuerzo, pues el primero de todos debe ser a la persona que figura aquí modestamente en un rinconcito de la primera página, que es Virtudes. A Virtudes está dedicado esto, muy simplemente, sin más, a Virtudes. Muchas gracias, Virtudes, que sí es de Pozoblanco, por haber pasado
a Juan Andrés toda esta pasión de historiador por conocernos y por conocer la historia de la ciudad. Los libros de Juan Andrés Moliner Merchán son la demostración más apabullante de que Hilario Ángel Calero no tenía razón cuando dijo Pozo Blanco, piedra y cal sin otro particular. Pozo Blanco, no piedra y cal sin otro particular. Hay mucho particular que explicar y Juan Andrés lo ha hecho memorablemente. Realmente es una obra para la que se pueden gastar todos los elogios y nunca se agotarán todos los que merece. ¿Qué es lo que le falta por hacer a Juan Andrés? Pocas cosas, pero yo creo que metidos en esto ya debe redondear todo el trabajo ofreciéndonos lo último, que es una pieza de síntesis de todo el trabajo. Los 5 volúmenes de historia de la ciudad de Pozo Blanco son magníficos, pero son fundamentalmente de carácter urbanístico. Es la primera obra que tiene Pozo Blanco, el primer estudio hecho por un historiador, que se ha basado sobre todo en fuentes primarias. Quiero decir que no ha usado libros, fuentes de bibliografía anterior, porque prácticamente no la hay. Muy honestamente, en las páginas 40 y tantos y siguientes del primer volumen, se dedica a repasar quiénes han escrito antes que él sobre la historia de Pozo Blanco y encuentra a muchos aficionados que desde diferentes profesiones pues han repasado Pozo Blanco sin tener ni la técnica propia del historiador ni tampoco los conocimientos propios de un historiador. Pero muchos han dicho cosas realmente muy aprovechables y las han dicho con mucha calidad y utilizando fuentes muy respetables. Él las considera realmente, pero las trasciende, porque el libro que ha hecho no es un libro que se base en otros libros, es un libro original basado en fuentes primarias. Luego ha investigado entre esas fuentes primarias en los archivos fotográficos de nuestros, donde existen nuestras imprentas y en nuestros repositorios, y realmente el libro tiene unas ilustraciones fotográficas magníficas. Yo lo que más siento de verlas es que las reconozco, que las he visto. Todas estas fotos en blanco y negro son de lugares que yo he conocido, tal y como estaban. Y me pesa un poco porque debo ser ya de los viejos de la ciudad a los que se refería Juan Andrés. Una recomendación. Habituado como estoy a estar en tribunales de tesis doctorales, como bien sabes, una de las cosas que hacen las comisiones de tesis doctorales es poner al final un granito de arena en su parte y decirle al autor lo que él hubiera hecho de ser el autor. Bueno, pues yo lo que hubiera hecho es un trabajo de síntesis, porque noto que aquí hay muchos materiales que necesitan una ordenación final y un añadido de síntesis. Algo más breve y más asequible que además comprenda un elemento que no me parece que aparezca al menos sistemáticamente estudiado, que es la historia institucional de Pozo Blanco. La historia institucional, aquí hay una gran historia económica en estos volúmenes, una gran historia económica en este otro, pero falta la historia institucional. Pozo Blanco es un pueblo modestamente nacido a principios del siglo XV, en el que realmente lo que decía Hilario Ángel Calero tenía mucha razón en aquel tiempo, piedra y cal. Lo de blanco es verdad que no hay otra explicación que un pozo que era blanco por la razón que a todos nos han explicado que era blanco, por ahí se posaban los gallineros de los alrededores. Es una manera muy sencilla y muy modesta de nacer una... No es un conde ni un duque el que vino aquí a establecer un castillo, ni esto es una posición de ventaja en la lucha contra los árabes, ni nada de eso, ni un lugar de frontera. Pero desde esa posición modesta, Pozo Blanco ha vivido, como todos los pueblos del entorno, una historia institucional que se enmarca en la historia de España, que para los siglos centrales de Pozo Blanco, que son el XVIII y el XIX, está enmarcada en las reformas borbónicas de la administración local. Me gustaría ver si puede seguirse la historia de los síndicos del común, los personeros en Pozo Blanco. Si cuando empezó el constitucionalismo, que es donde también empieza el momento básico de la historia de la ciudad, en 1812,
la gran reforma municipal que se practica a partir de la instrucción para el gobierno económico y político de las provincias de 1813, hay cómo queda afectado Pozolanco, su gobierno, cómo se relacionan los gobernadores, los jefes políticos con esta ciudad, qué ha habido de los movimientos de autonomía, centralización, descentralización en todo ese periodo. Lo tienes de un modo u otro contado aquí, pero ese complemento explicado sistemáticamente daría lugar a una historia de Pozoblanco que se parecería a las grandes historias y que realmente un trabajo tan importante como el que has hecho merecería esa culminación. Estoy seguro de que digo cosas que has pensado en algún momento y que son las intromisiones propias de quien está dedicado con frecuencia a juzgar obras ajenas, probablemente con menos fundamento de quien las hace, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la conclusión más justa es sencillamente repetir la enhorabuena por el trabajo realizado, el agradecimiento de todos nosotros. Si tengo que elegir alguno de estos libros para recomendarlo, con tu permiso, recomendaría Historias de Pozolanco en retazos, curiosidades y anécdotas de una ciudad, porque es un libro realmente fácil de leer y está lleno de cosas curiosas que se leen antes de irse a la cama o en un momento después de comer. La cantidad de anécdotas, de pequeñas historias del pueblo que se cuentan aquí, pues es realmente muy, muy divertida, ¿no? Era decía alguno, pues algunas de ellas estaban contadas por historiadores locales no especializados, como el origen de la Plaza de Toros, el médico de las aguas, que es una historia que yo oía contar mucho a mi padre, la dehesa, los cambios en la calle Real, don Enrique Gosalves, que probablemente tenga que ver con un lugar de Pozolanco que yo frecuento, que es el Coto Enrique. Este señor Enrique Gosalves es el que fue probablemente el que dio nombre al Coto Enrique, donde yo poso algunas veces. La plaza pública, Marco Redondo, naturalmente, la Casa Bosch, que ha citado, la feria, Cobap, cuando llegó la luz a Pozoblanco, cuando llegó el tren a Pozoblanco, el famoso tío de las pelotas, cuando se hizo la estatua del tío de las pelotas. Echo de menos más atención a Ginés de Sepúlveda, que al que el Ayuntamiento de Pozolanco dedicó una obra formidable y Ginés apenas se merece aquí unas páginas. Ginés fue una persona muy importante para este pueblo, no del pueblo ni para el pueblo, pero muy importante para el pueblo. Pero, en fin, entre todas estas anécdotas, aprovechando que tengo al alcalde al lado y que esta tarde o mañana vamos a hablar en el marco de la jornada del tema del agua, tomo una anécdota que está en la página 277, que cuenta cuando el ministro Solís vino a Pozoblanco. Eso lo sabemos todos. El ministro Solís, el ministro del régimen más caracterizado, nos visitó allá por 1956 o 57, ¿no? Y el alcalde de la ciudad ese día le dijo a Solís, habló de los problemas que teníamos, ¿no? El problema de la vivienda, el problema de la construcción de casas, el problema de las escuelas y el problema del agua, Pozoblanco, alcalde, el problema del agua. El problema del agua, decía el alcalde, puedo decirte que tal vez para los alcaldes de estos pueblos, se refería al Valle de los Pedroches, quizás las situaciones más angustiosas, las dificultades mayores se originan por esta acuciante necesidad del agua. No solo la falta del agua para nuestros campos, no la falta en muchos hogares, ni siquiera para atender a las más elementales necesidades. Pueblos que con 10 metros cúbicos al día tienen que satisfacer la sed de unos miles de habitantes. Pueblos donde se está esperando que emane el agua para recogerla. Y Pozoblanco, puedo decirte que ha llegado a ser tan grave el problema que ha sido necesario intervenir pozos particulares generalmente ofrecidos por sus propietarios a la alcaldía, que ha tenido que hacer algo así como un razonamiento de guerra. Lo decía Andrés Muñoz Calero, que era mi padre, que fue el que recibió a Solís aquel día ejerciendo esa función. Ya entonces los alcaldes lo pasaban mal, alcalde.
Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar este acto. Empezamos con el siguiente. Juan Andrés, de nuevo, muchas felicidades y muchas gracias por tu trabajo.